Ok, buenas tardes otra vez, que el Señor me los bendiga mucho. Otra vez feliz día, Domingo de Ramos. Como todos se han leído la historia de lo que pasó en este día, es cuando Jesús entra a Jerusalén. Y es donde toda la multitud lo esperan y proclamando, gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y luego obviamente continúa la historia. Culminando para el próximo viernes, donde toda la gente que gritaba Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, después cambian su proclamación y gritan crucifícalo, crucifícanlo, crucifícanlo. Ahora les voy a pedir por favor que abran su Biblia conmigo, 1 Corintios capítulo 1, y continuamos. Ya tenemos tres servicios, 3 domingos que iniciamos este libro. Como ustedes saben, si nos visita o si no sabe, si nos visita por primera vez, cubrimos toda la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante, como dijo Pablo, darle todo el consejo de Dios, y queremos extraer o quitar al hombre a un lado y dejar que la palabra de Dios hable. Así es de que, moviéndonos de esa manera, cubrimos todas las áreas de nuestra vida. Así es de que el mensaje de hoy no fue escogido específicamente por usted, pero para usted. Si entiendo eso, o sea que no fue un accidente que usted esté aquí en este día. Bueno, sin más tardanza, por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 9. Y si se ponen de pie conmigo por reverencia a la palabra de Dios, y luego leemos nuestros pasajes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, los que en cualquier lugar invocan su nombre, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así que como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os afirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las promesas que en ella encontramos. Te damos gracias que esto no nada más es una religión, pero esto, Señor, es una relación íntima entre tú y nosotros, Señor. Y nosotros y tú, Señor, te damos gracias porque nos permites tener la habilidad por medio de tu Espíritu Santo de poder expresar lo que somos, entendiendo nuestra debilidad, pero más que nada entendiendo que nuestra victoria está en ti, Señor. Gracias, mi Padre, por esta afirmación y por la confirmación que tu palabra nos da en esta tarde. Yo te pido que apacigues las mentes y los corazones de los quehaceres diarios y de enfermedades, cualquier cosa. Señor, en este momento te pido, Señor, que levantes barreras alrededor de tu iglesia y que podamos escuchar tu palabra, meditar en ella y aplicarla a nuestra vida. Gracias, te lo pedimos, que hagas esto por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. All right, pueden tomar asiento, familia. Continuamos con esta carta. Primera carta a los Corintios. Obviamente ya hablamos de que cabe la posibilidad de que no sea la primera carta, pero que sea la segunda carta, conforme nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, porque dice Pablo: como ya les escribí. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido una carta anterior, cabe la posibilidad, los eruditos le llaman la carta perdida, pero sea lo que sea, conforme nos movemos en esta carta,
Hay muchas cosas, hermanos, que vamos a aprender. Me encanta la palabra de Dios como usa o ha usado al transcurso de las generaciones ejemplos pasados para que podamos aprender de la historia y no repetirla. Le doy gracias a Dios que usa el Señor por medio de Pablo la iglesia de Corinto, una iglesia que únicamente tenía 18 meses de vieja o que había empezado. Nosotros creo que los hispanos usamos mucho la palabra vieja, ¿no? No nomás yo. ¿Alguien le dice a su esposa vieja? Hermanos, le doy gracias a Dios que usa esta iglesia nueva para poder darnos ejemplos a nosotros de cómo debemos conducirnos como iglesia. Porque hay una manera especial que Dios le ha llamado a usted y a mí cómo debemos vivir. Ahora, tenemos la opción que Dios nos ha dado de seguir la voluntad de Dios o no. La consecuencia de eso trae consecuencias. El desobedecer a Dios y su palabra, hermanos, por nuestras decisiones, en inglés decíamos un hot date turns into a due date. Si desobedecemos a Dios y hacemos lo que nosotros querramos, great, échale ganas, pero va a haber consecuencias detrás de todo eso. Ahora, Pablo está enfocándose en esta iglesia porque la iglesia es nueva. Ya cubrimos todo esto los últimos domingos pasados. Vayas a YouTube y vea los últimos 2 mensajes. La iglesia es nueva y no sabe en realidad cómo vivir. Ya como cubrimos, vive en una ciudad de Corinto que es una ciudad bastante poblada, como dice Skip Heitzig. Podríamos llamarle Primera de California en lugar de Primera de Corintios, porque hay muchas similaridades. Hay muchos cosas que se practican en nuestro país o en nuestro estado, vamos a traerlo más a casa, y aún en nuestra ciudad, que afecta la manera que vivimos. En eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Estaba siendo afectada por cómo vivía el mundo afuera de la iglesia, y siendo una ciudad muy comercializada, y una ciudad que, como ya le dije, unía dos cuerpos de mares. Era la única manera de atravesar de un mar a otro. Lo usaban como una plataforma para promover los eruditos, su ciencia, conocimiento, como también había muchos ídolos en ese lugar. Había, imagínense, como dicen, Las Vegas, como lugares así, que es una ciudad llena de pecado. El problema con eso es que eso estaba afectando a la iglesia. Y luego me recuerda algo parecido que escuché de Pastor Chuck en el 1965. En los 60s, la gente decía lo mismo que posiblemente se proclamaba en Corinto en este tiempo. Decían sí a Cristo, no a la iglesia. Sí a Cristo, no a la iglesia. ¿Por qué decían eso? Otra vez, porque la iglesia no había ninguna diferencia en la manera que estaban viviendo al mundo. Así es de que se les decían que la iglesia estaba llena de hipócritas, y la verdad hasta el día de hoy, hermanos, somos sinceros con nosotros mismos, es la realidad. ¿Por qué? No debe ser así, pero eso, si puedo pintar una foto en su mente, es lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Están viviendo de la misma manera que el mundo afuera. Y quizás en aquel tiempo se podría escuchar esta frase: sí a Cristo, no a la iglesia. Ya vimos como Pablo comienza a darles a través de estos versículos su posición en Cristo y animarlos. Me encanta de que Pablo, antes de dar lo negativo, da lo positivo. Y creo que es importante como nosotros recibir esto para nosotros. ¿Por qué? Porque si usted entiende quién es en Cristo, entonces va a afectar la manera que vivimos y las decisiones que hacemos. Obviamente estamos trabajando en un proceso de santificación. Todos queremos ser como Cristo. El verdadero cristiano, esa es su meta y la mía, ser como Cristo. Batallamos en el proceso. Por eso la afirmación que Pablo da en los primeros 9 versículos nos enseña a poder animarnos a vivir como lo que somos.
Somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos llamados a ser, la palabra usa santos, separados para Dios, es lo que significa santos. Pablo quiere asegurarse de que la iglesia entienda su posición y se anime antes de entrar al problema que está pasando. A transcurso de este libro, una cosa que vamos a aprender, hermanos. Todas las cosas que han pasado en la iglesia hasta el día de hoy y continúan pasando no son nuevas. Todas estas cosas se han repetido a transcurso de la historia y se continúan repitiendo. Nosotros tenemos que aprender de ella para poder parar y poder vivir ahora como Dios manda a la iglesia. No podemos dejar que estas cosas afecten nuestra relación con Cristo, hablando corporalmente como iglesia y también personalmente. Pablo quiere asegurarse de que ellos entiendan, la iglesia en Corintio y todos nosotros también, quiénes somos en Cristo, para así poder vivir de esa manera. Y su propósito es no primero lidiar con los problemas que están siendo acusados, pero otra vez enseñarles cómo vivir en todas áreas de su vida a través del lente del evangelio o en luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué tenemos que estar haciendo? El problema más grande que sucede en nosotros como cristianos, y voy a generalizar porque lo es, a veces primero tratamos nuestra idea o nuestra solución, y por último, ya cuando las cosas no funcionan, ya cuando el hijo se fue, hizo de las suyas, o ya cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, entonces vamos a la palabra. Hermanos, si podíamos aprender algo de la iglesia de Corinto, es que si ellos hayan recordado quiénes eran en Cristo, quizás estos problemas no hubieran sucedido. Si hubieran evitado todo esto. Pablo quiere asegurarse que sus lectores, que sus oyentes, que la iglesia entienda su posición para así transforme su manera de vivir. Pablo explica muchas doctrinas que directamente se relacionan con asuntos de pecado y justicia, o cómo vivir una vida moral. De una manera u otra, vivir una vida moral siempre, repito otra vez, y perdone la redundancia, pero de una manera u otra, vivir una vida inmoral siempre viene de la manera en que creemos. Todos están conmigo en eso. Así como creemos, así vivimos. Now, esto debe hablar grandes volúmenes de nosotros que nos decimos ser cristianos. ¿Por qué? Porque si yo soy cristiano, ¿qué es lo que espera usted de un cristiano? Hermano, usted no le habla a un peluquero a que le venga a cortar el zacate, ¿verdad que no? No le habla a un mecánico para que le venga a pintar la casa. No le habla, y podemos llegar a irnos ejemplo tras ejemplo. Como cristianos hay una expectativa de cómo se identifica un cristiano. Jesús lo dijo una y otra vez. ¿Por qué se conoce el árbol? Right? Por sus frutos. Su limón no le da manzanas, ¿o sí? Aunque ahorita los ingenieros agrónomos, y no me voy a meter en eso, pero ya están injertando. Yo tengo un manzano que da peras y manzanas mixteadas, y eso es bueno, pero regresando a nuestro ejemplo, no es común, no debe ser común. El manzano tiene que dar manzanos, el limón da limones. El cristiano también se identifica de una manera, y eso es importante a conocer, porque necesitamos aprender, necesitamos saber cómo debemos de vivir. Pablo quiere enseñar a la iglesia a ver todo lo que hacemos en esta vida a través del lente del evangelio, y no como último recurso, pero como primer recurso. Porque, hermanos, yo en mis 53 años de edad, 53 años de edad, si hubiera sabido, como decía un viejito, si hubiera sabido antes lo que sé ahora, no haya cometido los errores que cometo en el momento. Si pudiéramos haber aprendido todo esto antes, hermanos, ¿cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado? Yo creo que todos podríamos habernos ahorrado un puño de problemas. Así es de que Pablo explica otra vez, repito lo mismo. Pablo quiere explicar
que la manera que creemos es la manera que vivimos. Repito la frase otra vez, de la manera que vivimos siempre viene de la manera que creemos. Por ejemplo, relaciones sexuales pecaminosas, incluyendo el divorcio, son inevitablemente relacionados con la incredulidad y confianza en el plan de Dios y familia. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. El entendimiento correcto de Dios determina cómo vivimos nuestra vida e identifica que hubo una verdadera transformación en el momento de nuestra salvación, y nuestra vida observada diaria confirma que estamos siendo santificados. Esto era el problema en Corinto y se puede identificar en la iglesia el día de hoy. Queremos vivir en todas las áreas de nuestra vida conforme la palabra y verlo todo a través del lente del evangelio. ¿Qué dice la palabra? Es lo primerito. Mire, hermanos, a veces en mi casa usamos una frase, a veces queremos justificarnos. Y lo digo nomás entre mi casa, nomás quedan 3, hermano. Es mi esposa, Joshua y yo. Ya todos los demás mariachis ya se como casaron y se fueron. Y a veces decimos, a Joshua más que una vez ha dicho, queriendo justificar algo, usa that. Pero the Bible says, I go, Joshua, don't try to church it up. Usamos la palabra, la realidad es la realidad. Nosotros a veces como cristianos queremos justificarnos, pero nos justificamos demasiado tarde, hermanos. A veces, si podemos ir directamente a la palabra, porque déjenme decir una cosa, la Biblia cubre todas las áreas de su vida y la mía, todas. Porque la palabra me enseña que el Señor nos conocía antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que vamos a decir antes de decirlo. Él lo conoce todo. ¿Quiere vivir una vida en paz? Empecemos con agradarle a Dios y vivir conforme a sus estatutos. Si no, hermano, nos la vamos a pasar una vida, y estoy generalizando en todos, patinando en el mismo problema. ¿No se ha fijado que a veces, yo no sé cuántos años yo duré viviendo con el mismo problema? ¿Por qué? Porque no vivía conforme Dios me mandaba a vivir. Y continuamente el mismo problema nunca se termina. Necesitamos entender nuestro llamado ahora como cristianos en Cristo. Somos llamados a ser santos. Pablo quiere que la iglesia primero entienda quiénes son en Cristo para que cambien su manera de pensar, y eso cambia su manera de creer y su manera de vivir. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, más bien transformados en el renovamiento de nuestro entendimiento. ¿Cómo sucede eso? Y podemos conectar una escritura con otra. Jesús dijo, están en el mundo, mas no son del mundo. Y nos movemos una y otra. Hermanos, hay una verdad que debemos aceptar en esta tarde por encima de todas las cosas. Y le repito otra vez lo que le dije la semana pasada. Si usted se encuentra desanimado y no sabe quién es en Cristo, hermano, lea estos versículos del 1 al 9. Cada vez que tenga una duda, cada vez, como dice la palabra, porque a veces sucede, cuando su corazón lo condene, porque sucede, ay, no eres digna, no eres digno, mira lo que hiciste, mira, Dios ya no te ama, mira cómo estás. No, olvídese de eso, eche en un lado, porque el amor de Dios no es basado en sus obras, es basado en la cruz del Calvario, porque Jesús lo pagó todo. Nosotros nomás nos queda una cosa, y eso es arrepentirnos. Eso es todo. El Señor se encarga de todo lo demás. Claro, no estoy hablando de un pecado premeditado, porque entonces ya tenemos un problema más grande, pero no hay cosa que nuestro Dios no perdone. Pablo quiere entenderlo y quiere que la iglesia entienda esto para poder establecerla. Espero que eso esté claro. Y luego ahora nos movemos al versículo 1. Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Cuando recién llega Pablo a Corintio, todos estaban en contra del evangelio. Lo podemos leer en Hechos capítulo 18. Llega Pablo primero a Corintio y luego dice él, estaban todos en contra. ¿Y quién no estaba en contra de lo que Pablo dijera?
incluyendo este hermano Sóstenes. Estaba yo leyendo su historia de Sóstenes. Y luego ahora lo veo aquí que Pablo lo presenta como su hermano Sóstenes. Cuando Pablo llega, todos estaban enojados. Se enojan los griegos porque primero que nada llega Pablo, tiene una costumbre de llegar a las iglesias. Se iba a la sinagoga, como dice la palabra. Y en la sinagoga estaba llena de judíos, y ahí proclamaba el evangelio. Bueno, primero que llega, el primer líder de la iglesia, creo que se llamaba Galo o Gallo, se molesta. Y luego después, el caso es que se convierte al Señor. No me recuerdo su nombre, eso don't quote me on it, decimos en inglés. Pero el caso es que el líder de la sinagoga se convierte. Después de que se convierte, viene un nuevo líder, y ahora el nuevo líder es Sóstenes. Este nuevo líder agarra a Pablo y lo lleva y lo acusa delante del emperador y le dice, hey, y le acusa de lo que está hablando Pablo. El caso es que el emperador o gobernador en aquel tiempo, Galo, se me hace que ese sí era Gallo o Galo, dice, no, esas son cosas que tienen que tratarse en la iglesia, no son, como quien dice, dividiendo church and state, dividiendo el estado y la iglesia. Dice, ustedes encárguense de eso. La gente se enoja tanto que agarran a este hermano Sóstenes y le ponen una recia. Después de que, para que ustedes no saben que es una recia, no es que lo llevaron en un carro de carreras, es que le pusieron unas cachetadas. Y después de que le ponen una golpiza, entonces viene Pablo y luego Sóstenes acepta al Señor y ahora lo vemos aquí con Pablo. Increíblemente, ¿no? Se me hace de verdad un milagro, porque Sóstenes está totalmente en contra de Pablo. Y cuando lleva el chisme, cuidado porque es lo que hace el chisme, a los griegos le ponen una recia a Sóstenes. Y ahora Pablo lo llama hermano. Esto ya había sucedido antes otra vez con el líder de la sinagoga, Crispo se llamaba. Thank you. Gracias por mis notas. Pablo le predica el evangelio y lo salva y se bautiza. Y ahora corre y luego lo corren, y ahora viene el nuevo líder, otra vez Sóstenes, lo acusa delante del nuevo gobernador Galio, y el gobernador no acepta sus acusaciones y la gente se enoja, lo golpea. Luego Pablo predica el evangelio y se salva. Hechos 18, versículo 17. Dios puede cambiar las peores circunstancias a nuestra ventaja. Ahora Sóstenes, el escritor, es el escritor de Pablo. Dios puede cambiar las peores circunstancias a nuestra ventaja. ¿Quién le ha pasado eso? Yo tengo muchísimas historias de cómo el Señor nos cuida por encima de todas las cosas. A nosotros no nos toca tomar venganza, acuérdese de eso. Dice el Señor, la venganza es mía, dice el Señor. A nosotros únicamente nos toca hacer una cosa, lo que hizo Pablo, someterse a la palabra de Dios. Él se encarga de todos aquellos que quieren hacerle mal, todas aquellas cosas que tanta gente que no les caemos bien o qué sé yo. El Señor lo he visto una y otra manera moviéndose en mi vida así. Él se encarga de protegernos y sé que también en la suya. Dios cambia las peores de las circunstancias a nuestra ventaja. Y ahora otra vez Sóstenes, quien estaba contra de Pablo, es escritor de Pablo. Pablo dice una frase muy importante. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, y dice, por la voluntad de Dios. Now, esto enseña que es Dios quien está obrando, y Pablo está representando a Cristo, no a Pablo. Espero que eso esté claro. Nosotros somos representadores de Cristo, no de nosotros mismos. Pablo quiere aclarar eso, aunque múltiples veces Pablo tiene que defender su apostolado, porque obviamente muchos decían, Pablo, tú no eres llamado apóstol. Tú te pusiste en ese lugar a ti mismo. Entendemos que ese no es el caso, porque Pablo lo dice, lo vemos en el principio de la iglesia, en Hechos, cuando el Señor viene hacia Pablo. Antes Saulo lo tumba de su caballo, tiene un encuentro con él y luego es llevado a Egipto para ser entrenado en el evangelio, pero él ve el Cristo resucitado, pero se identifica a él como apóstol de Jesucristo. Dice, por la voluntad de Dios.
Esto enseña otra vez que Dios está obrando en Pablo y Pablo está representando a Cristo. Y vemos que si de algo está Pablo, algo me encanta aquí, si de algo está Pablo seguro, es de su llamado. Es de su llamado. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Pablo está tan seguro de su vocación que habla con una libertad. Pablo sabe que es el Señor quien lo ha enviado. Si estudiamos la vida de Pablo, antes Saulo, ¿se acuerdan qué es lo que hacía? Él iba persiguiendo a la iglesia. Pablo estaba bien seguro, era el hombre más determinado de, según él, ayudarle a Dios y liquidarlos del camino. Así le decían a la iglesia cristiana cuando recién empezó, estaba bien determinado. Ahora vemos que Pablo en este pasaje está bien determinado porque él entiende quién es. Hermano, otra vez, segunda de Pedro dice que tenemos que procurar estar firme vuestra vocación y elección. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa aquí si quitamos el nombre de Pablo y ponemos el nombre de Tony, o ponga su nombre ahí? ¿Usted sabe cuál es su vocación a la que Dios le ha llamado o le ha puesto en su vida? Esto es importante para poder servir al Señor en su mejor capacidad. Ya hemos hablado esto y conforme llegamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 12, vamos a hablar de los dones del Espíritu también. Pero no hay nada más importante que estar bien seguros de nuestro llamado, porque si no está seguro de su llamado, hermano, va a estar batallando. Y todos tenemos, ya le he dicho una y otra vez, conforme a la palabra, un llamado especial. Todos tenemos un ADN que es diferente a todos los demás. Es como entendemos que nadie en el mundo, ni al transcurso de la historia, puede hacer lo que usted puede hacer o yo. ¿Por qué? Porque tenemos un ADN diferente. Somos capacitados para hacer esa cosa especial o esa habilidad que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia. Y es importante saber cuál es. No le he dicho una y otra vez y me encanta repetir lo que dice Skip Isaac, pastor de Albuquerque, New Mexico. Dice que si no sabes cuál es tu llamado, déjeme repito eso en español, porque cabeza está pensando en inglés. A veces no le pasa a usted, ¿verdad? Es like, wait, ¿qué pasó aquí? Ok, la mejor manera de saber cuál es su llamado es saber cuál no es. Y si se está rascando la cabeza, yo también me la rasqué cuando lo escuché. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, involúcrese. Esa es la palabra correcta, involúcrese. Ya le he dicho, si vaya, se enseña a los niños. Si sale usted con los cabellos así para arriba, es posible que ese no es su llamado. Si se sube a cantar y toda la gente se va, es posible que no es su llamado. Si se pone a enseñar y nadie, todos están durmiendo, aceptamos un 10%. So, usted está bien, yo acepto un 10%. Pero si pasa de 10%, entonces a lo mejor no es su llamado. Podemos ejercitar quienes somos más fácilmente cuando entendemos nuestra habilidad. Hermanos, usted que no es plomero, yo sé que no soy plomero. ¿Alguien le ha hecho la lucha a hacer plomería cuando usted no sabe ni nada de qué está pasando? Nomás se le queda viendo al hoyo ese y no se va el agua. Y es todo lo que hace, ¿verdad? El estar fuera del lugar donde el Señor no nos ha llamado a hacer, hermano, va a ser un fracaso. Y no se desanime, porque es el problema que pasa con mucha gente. Pablo no está desanimado, dice apóstol de Jesucristo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, dice por la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa en nosotros. Cuando algo nos salga bien, no se desanime y nos sacúdase, vámonos a la que sigue. Si los niños no funcionaron, vamos a buscar. Pero es importante, porque si no busca su llamado, entonces todo el tiempo va a estar desanimado. Esa es la verdad, y rima, su llamado desanimado. ¿Por qué? Porque nunca va a sentirse dónde está su llamado, a qué Dios le ha llamado. Aparte de eso, está lastimando a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos un llamado
que es necesario usarlo para la edificación de la iglesia. Así es que búsquelo, y si puede, para que pueda hacer lo que Pablo dice, afirmado, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, dice por la voluntad de Dios. Me encanta también cuando dice que por la voluntad de Dios. Eso también enseña que la iglesia es de Cristo, no de hombre. No como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9. Ya ve que hay muchos afuera como líderes que quieren empoderarse de la iglesia. Eso no es bíblico, hermano. Usted no tiene que hablarme para decir, pastor, voy a irme, de vacaciones. A menos de que sea líder, pues lo voy a agradecer porque necesitamos saber. Pero como congregantes, hermanos, váyase de vacaciones. No tiene que avisar a nadie. Pero si está sirviendo en algo, por favor sea responsable. No nomás se nos desaparezca. Entonces sí, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros no podemos enseñorearnos de la iglesia. No es bíblico. Ustedes son del Señor. Mi trabajo es apuntarlos a Cristo y hacerme un lado. Eso es todo. Porque lo más importante que debe haber en nuestro corazón es que usted se enamore de Cristo y de su palabra. Porque si podemos lograr eso, hermanos, el día de mañana nosotros se nos va a acabar la fiesta. I don't know, puede ser el año que viene, aquí nunca se sabe. Y si yo al partir de este lugar puedo llegar delante del Señor y luego ver ustedes cómo llegan después de mí, y no que se vaya a morir después de mí, pero que allá nos veamos al final de todo esto, va a ser el gozo más lindo de mi vida. ¿Por qué? Porque usted se enamoró de Cristo y por eso vive su vida para agradarlo a Él, no a ningún hombre. El hombre no debe empoderarse o enseñorearse de la iglesia. Dice Pablo, por la voluntad de Dios, la iglesia es de Cristo, no de hombre. Es Dios quien la establece, es Dios a quien le pertenece y quien la protege. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, dice Jesús a Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? La proclamación que acaba de hacer Pedro, siendo que Jesús es el Mesías. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta verdad o esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me encanta esto porque las palabras de Jesucristo no son sugerencias, son promesas. Y si descansamos en las promesas de nuestro Dios, no tenemos que preocuparnos por nada. De otra manera, hermanos, vamos a ser parte del problema que existe en este país. Conforme Mr. Google, hay un 89.99% en este país únicamente que son medicadas por estrés. ¿Usted sabía eso? Why? Porque todo el tiempo estamos preocupándonos por lo que puede pasar y no por lo que está pasando. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo, sus mejores amigos es Advil, ibuprofen. ¿Qué más visto ahí en las medicinas? No se crea. Hermanos, es la verdad. Tenemos que dejar esas preocupaciones a un lado y agarrarnos de las promesas de Dios para hacer exactamente lo que Pablo está haciendo y firmemente proclamar a quienes soy en Cristo, porque eso va a cambiar la manera que vivamos. La iglesia es del Señor, dice Pablo, llamado a ser apóstol. Now, tenemos que detenernos un poquito aquí porque surge la pregunta que continuamente vemos alrededor en nuestras iglesias hispanas y americanas también. Y la pregunta surge, ¿hay aún apóstoles el día de hoy? Porque si ve la televisión, si ve, yo tengo muchos hermanos en el Señor que se dicen apóstoles, que hay apóstoles el día de hoy. Tenemos que identificar esta pregunta. Me la iba a brincar, pero creo que es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque tenemos que entender para poder ver lo que está pasando, lo erróneo que hay y lo positivo también en todo esto. La pregunta surge, ¿hay aún apóstoles el día de hoy? Y la respuesta, sí y no. Puede decir sí y no, yes, sí y no. Todos, note, todos como iglesia, como servidores de Cristo, somos apóstoles. La palabra es enviados, en otra palabra, embajadores. Ahora esta práctica, hoy en día la conocemos mejor como misioneros. Es como se practica el día de hoy.
No, la palabra apóstol es mencionada 79 veces, un promedio, en el Nuevo Testamento. Jesús lo dice de esta manera. Juan 20:21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Y luego dice: como me envió el Padre, así yo os envío. Now, cuando esta palabra es usada, usualmente se refiere en la palabra de Dios a 12 más 1. 12 apóstoles. Recuerda que Matías reemplazó a Judas. Y luego más 1 porque el último apóstol es Pablo. Now, los requisitos de un apóstol eran: primero, tenían que haber estado con Jesús durante su ministerio. Número 2, tenían que haber milagros que seguían su testimonio. Y número 3, tenían que ser testigos de la resurrección. Así que estos apóstoles a los cuales se refiere Pablo aquí ya no hay, porque nadie puede llenar todos estos requisitos. Sin embargo, son prácticas que usan afuera. Great, vamos otra vez a mantenernos en la palabra, porque lo que pasa con eso únicamente es que el hombre le roba la gloria a Dios cuando eso pasa. Ha visto, ya ocupan carpeta roja o guardaespaldas. Come on, vamos a quedarnos en la palabra de Dios. Nunca vamos a fallar si únicamente nos apegamos a ella. La palabra siempre se defiende por sí misma con la palabra. Luego continúa Pablo en el versículo 2 diciendo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia, repito, pertenece a Dios y no al hombre. Los que componen la iglesia han sido santificados, apartados por Dios como posesión suya. Si los corintios otra vez hubieran reconocido esto, su problema de división y todos los demás problemas no hubieran existido. Esto no se está practicando y causa un gran problema porque no se alinea con lo que creen. No creen o no están practicando lo que creen, lo que confiesan. Todo lo contrario, se estaban emborrachando en la Santa Cena y insultándose uno a otro. Uno de ellos estaba durmiendo con su suegra. Los profetas o predicadores estaban todos hablando a la misma vez en los servicios de adoración. Las mujeres estaban hablando por encima de ellos sin hacerle caso a nadie. Se habían dividido en grupos y unos enseñaban que el lenguaje pulido era más importante que realidades históricas como la cruz. Otros negaban la resurrección y aún así Pablo les llama santos. La carga de la carta de Pablo, repito otra vez, era que la práctica de los corintios se aproximara más a su posición o a lo que ellos creían. Jesucristo como Señor debía ser obedecido. Hermanos, si nos detenemos un poquito ahí, creo que una de las grandes divisiones que la iglesia ha hecho al transcurso de la historia y aún el día de hoy es que la ha dividido en dos partes. Todos entendemos que necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque entendemos que somos pecadores. Entendemos que necesitamos quien pague por nuestros pecados. Y por cierto, hay más de un 90% en los Estados Unidos en general, que se proclaman como cristianos. ¿Why? Porque todos entienden que ya creemos en Jesucristo como mi Salvador. El problema que pasa con eso, cuando dividimos la iglesia en estas dos entendimientos, es que nos movemos a la segunda parte. Y la segunda parte es que no nada más es nuestro Salvador, pero Él quiere ser nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Él quiere dictar, Él quiere guiar nuestra vida, Él quiere decirnos cómo debemos de vivir, porque de esa manera nos identificamos con Él. Pero todo mundo son cristianos. Pero son cristianos
y el Señor es su Salvador, pero no es su Señor. No podemos dividir las dos cosas. El Señor quiere ser nuestro Señor. He usado este ejemplo anteriormente, pero si podemos ponerlo en forma práctica. Yo toco a su puerta, me deja entrar a su puerta, me ha recibido. Primero de Juan 1:12 nos dice: todos aquellos que le recibieron, ¿ok? Solo le recibimos. Toca la puerta, me recibe. Y great, es lo mismo que hacemos cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Lo recibimos, le abrimos la puerta. Pero ¿qué pasa después? Usted me invita a su casa, yo le digo: esas cortinas están bien viejas, necesitamos cambiar ese color, vamos a poner unas cortinas blancas, I don't know, la carpeta, y necesitamos cambiar la carpeta, esos sillones vamos a acomodarlos aquí y allá. Hermano, no me va a dejar pasar de la primera sala, no me va a pasar al cuarto, ¿qué va a pasar con usted? Se va a molestar. Why? Porque yo le estoy reacomodando toda su casa. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Él quiere mover todo lo que tenemos en nuestra vida, porque nosotros pensando que todo lo tenemos bien, está mal. Está mal, y eso es lo que es ser Señor de mi vida. ¿Y cuál es como la dirección que debo de tomar? Es buscar la dirección de Dios por medio de su palabra. ¿Qué es lo que dice su palabra? Su palabra cubre todas las áreas de nuestra vida. El Señor Jesucristo quiere ser únicamente su Salvador, pero quiere ser nuestro Señor, porque una no se puede separar de la otra. Ese es el problema con los corintios. Pablo quiere que se aproximen o que se acerquen más a su posición de lo que ellos confiesan, porque están viviendo como el resto del mundo. Esos son los problemas que veremos después del capítulo 10. Jesucristo como Señor debería de ser obedecido. En esto habría unidad para los cristianos, no solo en Corintios, sino en todas partes, también aquí en nuestra ciudad. Necesitamos la unidad en Cristo, mas sin embargo estamos todos divididos. Quizás ahora no nos llamamos como se llamaban en Corintios: yo soy de Pablo, oh no, yo soy de Pedro, oh no, y de Apolos, y otro: yo soy de Jesucristo. No nos debíamos estar separando, pero no nos llamamos ahora de esa manera. Pero aún así nosotros somos esto, nosotros somos lo otro, nosotros y estamos divididos. Por eso le digo, es el mismo problema lo que está pasando ahora, y no debería de ser así. Pablo se mueve en el versículo 3. Bueno, antes de eso me encanta, déjeme regreso un poquito. Dice primero Pablo, inicia diciendo a la iglesia de Dios que está en Corintio. Dice, y luego continúa: y a los santificados en Cristo. Y luego esa frase que continúa dice: llamados a ser santos todos los que en cualquier lugar. Y me detengo un poquito ahí. Si vemos las cartas anteriores de Pablo, cuando habla a los Gálatas, dice Pablo a la iglesia de Galacia, Pablo a la iglesia, y luego siempre se dirige singularmente. Esta es la primera vez que habla en plural. ¿Qué quiere decir eso? Que está hablando a toda la iglesia, a todos los cristianos, no únicamente dirigido a la iglesia de Corintio. Yo creo que es una nota importante a anotar. Se mueve otra vez en el 3, dice: gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Se les ha llamado los gemelos simianeses del Nuevo Testamento porque comúnmente Pablo siempre los usa, siempre están unidos. Y siempre Pablo usa como presentación en sus cartas y vocabulario teológico estas dos: gracia y paz. Primero los griegos usaban como saludo la palabra charis, que quiere decir gracia. Los judíos usaban la palabra shalom. Y así se identificaban como con los dos grupos, griegos y judíos. Creo que es una estrategia buena que Pablo siempre usa. Los corintios habían recibido una gran cantidad de gracia, y en sus saludos Pablo les recuerda de esto: gracia y paz, y una y otra vez. Se mueve al versículo 4 y luego dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La acción de gracias por una iglesia tan plagada de problemas puede parecer un poquito extraña. Si los únicos recursos de Pablo
hubieran sido los suyos propios, la perspectiva de reformar un grupo como los de Corintios habría de haber sido realmente escasas. There's no way, si haya sido Pablo el que quería cambiar la iglesia, lo haya hecho. No, Pablo por eso continúa, dice y una otra vez, la iglesia de Jesucristo, porque es Él quien controla todo. Hermanos, yo podría hablar de aquí y darle la palabra hasta que me ponga, decimos, blue in the face, hasta que me ponga azul. Eso no va a cambiarlo usted. El único que lo puede cambiar es el Señor. Mi trabajo es darle la palabra y esperar que la palabra haga lo que hace perfectamente. ¿Y qué hace? Cambia a un pecador a un santo. Eso es lo que hace la palabra. Si Pablo descansara únicamente en sus recursos y en su propia opinión, there's no way. Ya que nos movamos más adelante en la iglesia de Corintio, va a ver todos los problemas que tenían. Es imposible para que un hombre, por su buen hablar, pueda cambiar el corazón de una persona. Podríamos quizás cambiar la mente, pero no del todo. Sería imposible, pero Pablo no descansa en sí mismo para poder reformar un grupo como los corintios, que tenían grandes problemas. Pero Dios estaba obrando en eso. Por eso para Pablo era motivo de acción de gracias. Así como nosotros como líderes, hermanos, hemos visto, o más bien déjenme lo personalizo. El transcurso de nuestros 10 años aquí, hemos crecido, hemos estado con ustedes a través de diferentes circunstancias. Hermanos, ha sido de una gran bendición, de verdad. Y continuamente puedo decir lo que dice Pablo: doy gracias a Dios por ustedes, porque vemos a Dios obrando, vemos a Dios trabajando. Tenemos mucho que cubrir todavía, pero Dios está trabajando. Nunca deje que Dios esté trabajando en su vida, porque si para, hermano, las cosas se van a caer. Es cuestión de tiempo cuando las cosas se van poniendo peor en su casa. Usted como líder, como proveedor, como sacerdote de su hogar, hombres, no paren de animar a sus hijos, su esposa, a buscar de Dios y aplique en su vida la obediencia a Dios. Es muy importante. No le estoy hablando que sea hombre religioso, que sea hombre que ama a Dios, porque si no, hermanos, dele tiempo. El tiempo se encarga de todo esto. Se destruye una familia, pero rápido. No pasa mucho tiempo. Algo tan triste que está pasando. Estaba leyendo, no sé por qué me martirizo de esta manera, pero estaba viendo las estadísticas en los próximos 5 años. Usted sabe que habrá un promedio, conforme, no me acuerdo la website ahora, conforme esta website en Google, la puede buscar usted, habrá un promedio de 90% de madres solteras. Y el matrimonio ni siquiera vamos a hablar de eso. Hermanos, las tragedias están pasando. ¿Por qué pasa eso? Porque se nos ha olvidado aplicar, no nada más escuchar. Porque claramente hay una escritura que nos dice que no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. El diferenciar las dos va a diferenciar nuestra eternidad y la orden en el hogar. Va a ser un desastre. Y le digo en amor, porque lo amo, porque yo lo puedo ver realmente en mi casa también. Si yo me descuido, todo se descuida. Usted como líder de su hogar, ya sea hombre o mujer, párese en la palabra de Dios y aplique la obediencia, porque eso lo va a sacar de todo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso Pablo dice: le doy gracias a Dios mío, que siempre, siempre por vosotros, porque podía ver lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba obrando. Para Pablo era motivo de acción de gracias. Y no siempre tenemos que recordar que es Dios quien mantiene las cosas en la iglesia, porque está hablando de la iglesia en orden. Él tiene el poder para cambiarlo todo por medio de gracia y perfecta voluntad para todos. Pablo quiere asegurarse que entienden eso. Nos movemos rápidamente el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Y ya cubriremos más un poquito cuando lleguemos a 1 Corintios capítulo 12. Porque ellos eran ricos, hermanos. Tenían todos los dones del Espíritu. El problema es que lo estaban mal ejercitando. ¿Nunca ha visto usted eso en una iglesia? A lo mejor has formado parte de ello. I don't know. Como iglesia tenemos que entender que hay un orden que Dios nos ha llamado
a conducirnos. Dios es un Dios de orden. Y veremos todo eso a través de esta carta. Está pero bien emocionante. Lo veremos todo. Ellos estaban ricos. Ricos, dice Pablo otra vez, enriquecidos en todo, dice en palabra y en toda ciencia. ¿Por qué dice en toda ciencia? Hermano, el conocer a Dios, no hay nada más que tenga que saber. Conocer a Dios lo conoce todo, porque Dios, quien lo ha creado todo, nos revela todo conforme su tiempo y propósito. Si hay algo que tengo que saber, Dios me lo revela. De igual a usted, la misma cosa. Les dice, son ricos, todo lo tienen. Y Pablo está viendo en un futuro claramente, así como nuestra glorificación. Nuestra santificación es un proceso que nos lleva a nuestra glorificación. Pero Dios ya nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque Dios no ve a Tony, Dios no ve a Ana, Dios no ve a ninguno de ustedes. Dios ve a Cristo en nosotros. Y eso debe ser motivo de gozo en nuestra vida, hermanos. Gran motivo. Dice Pablo otra vez, 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y luego se mueve al versículo 6 en adelante, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Como es confirmado, hermano, ya no es la misma persona que éramos antes. De tal manera que nada os falta en ningún don. Mire, ahí está. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Podemos pasar mucho tiempo en eso. Usted no tiene que preocuparse si la va a hacer o no lo va a hacer. Su confianza está en Cristo. Si está viviendo para Cristo, no tiene que preocuparse de nada. Él se va a encargar de ayudarnos a pasar, ya sea en el fuego o por el fuego. Pero confiamos totalmente en Él. Una persona que hace esto va a notar como Pablo a transcurso de estos versículos está otra vez queriendo animar a la iglesia en Corintio. ¿Por qué? Porque después viene el problema. Vamos a ver el problema y eso será después. Pero tenemos que entender que nunca debemos dudar, ahora no se la voy a hacer, y a lo mejor la hago de puro panzazo, qué sé yo, y a lo mejor, pero la vamos a hacer porque así nos dice la palabra de Dios. Somos de Él y Él se encarga de nosotros. Dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual también os confirmará hasta el fin. No dice nomás 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ya me anda porque se llegue ese tiempo. Como era obra de Dios, Pablo no tenía dudas sobre el resultado, porque los creyentes corintios fueron justificados por la gracia de Dios. Estarán ante Él sin culpa, libres de acusación, cuando Cristo regrese. Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y eso es lo que está haciendo el Señor mientras nos exponemos a su palabra, mientras venimos a la iglesia, mientras buscamos, mientras leemos, mientras oramos. Hermano, ¿sabe que el orar es separarnos de nuestro cuerpo? Por eso tenemos que orar y por eso es tan difícil orar. Es difícil orar, ¿por qué? Porque esta carne le gusta las cosas de la carne. Pero ore y verá que se va a despojar de quién es usted y quién soy yo, y nos movemos a otro mundo espiritual. Finalizamos en el versículo 8 al 9, dice, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el 9 dice, fiel es Dios. No fiel es Tony porque no es fiel, no, ni usted tampoco. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Tenemos que entender que nuestra vida depende del Señor y no de nosotros mismos. Nosotros nomás tenemos que exponernos a Él. No sé cómo se encuentra su vida hoy después de ver esto. Espero que se reanime. Si hay desánimo en su vida de servir al Señor, no lo estoy hablando de una religión. Religiones hay muchas.
No queremos religión, queremos una relación con Cristo. La religión cansa. La relación es una relación amorosa que únicamente atrae más. Eso es lo que necesitamos nosotros.